Todos nosotros de servir al Señor con todas nuestras fuerzas y que podamos ser útiles. Pero para poder ser instrumento en las manos de Dios necesitamos tener el carácter adecuado para poder servir. No simplemente decir, Señor, aquí estoy para servirte, pero ahora, Señor, quiero que formes el carácter para que pueda ser eficiente, ser útil en tus manos. Por eso que en esta hora, hermanos, quisiera hablar bajo el tema la formación del carácter que triunfa al sacrificar nuestro bienestar. Parece algo contradictorio, pero no es así. Recordemos que hay una ley que encontramos en la palabra de Dios, que la vida nace de la muerte. Plutarco dijo en cierta oportunidad, ¿cómo es posible que la higuera, siendo de raíces tan amargas, de tallo tan amargo y de hojas tan amargas, pueda dar un fruto tan dulce? La negación en nuestra vida hace que nuestro carácter pueda ser dulce ante los ojos de Dios, aunque probablemente no delante de los demás. Pero Dios tiene propósitos maravillosos con su vida, con mi vida, para esta tierra. Y es por eso que vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien nos ministre en esta hora por su palabra. Señor, delante de ti estamos dándote gracias por ser tan bueno. Te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre, Salvador. Tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza. Señor, te suplico una vez más que glorifiques tu nombre. Exáltalo, Señor, ponlo en alto. Trae bendición a cada uno. Padre, ayúdanos a tener tu carácter. No es fácil, Padre, y es por eso que hemos perdido quizás muchas batallas por no tener el carácter adecuado. Hemos perdido grandes oportunidades porque no hemos sabido cómo capitalizar, Señor, en esos momentos de crisis, cómo extraerle la bendición. Pero ahora, Señor, te pido que me ayudes a poder entregar tu palabra y que seas tú hablando al corazón de tu pueblo. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Hace 2 días atrás leí en el periódico acerca de una noticia muy interesante de un estudio científico que se hizo de 150 ancianos de 100 años o más. La pregunta era ¿por qué ellos vivían tanto y otros no? Las investigaciones genéticas arrojaron que en ellos había un gene muy característico y que tenía que ver con la longevidad. Pero no es por suerte que esas personas tienen ese gen, sino que estos científicos dicen que este gen ha sido básicamente estructurado a través del ejercicio que estas personas han tenido y de los buenos hábitos alimenticios y la disciplina en su vida. Cuando yo leía eso dije qué interesante, pero a la vez me hice una pregunta. Aunque es importante que nuestro cuerpo sea saludable y hay que cuidarlo, ya que la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, pero hay otra parte de nuestro ser que es nuestra alma, y ahí reside lo que es el carácter. Me hacía esta pregunta: ¿cómo podemos tener ese gen que nos puede ayudar a tener el carácter de Cristo? Para que podamos ser resistentes en las batallas, para que podamos terminar con un grito de victoria como terminó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Consumado es. Decir las palabras del apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Las palabras que dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado: no les tomes en cuenta este pecado. Y viendo al cielo, vio a Dios y también a Jesucristo a la diestra del trono, a la diestra del Padre. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, tener ese carácter? Y ese es el propósito, hermanos, de este mensaje. Que estos principios que vamos a ver en el contexto de la lectura del capítulo 18 del Evangelio según San Juan, vemos aquí el arresto y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Un ambiente sumamente hostil, difícil, complicado, pero ahí vemos cómo aflora el carácter de Cristo. Y quiero decirles esto: usted y yo nos damos a conocer realmente lo que somos, no solo delante de los demás, sino delante de nosotros mismos cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en la dificultad, cuando todo es alegría, cuando hay suficiente pan, hay paz, hay amor, hay comprensión, hay justicia,
ahí no aflora nuestro verdadero carácter. Pero cuando estamos en pruebas, en el ojo del huracán, ahí se muestra realmente quiénes realmente nosotros somos. Pero es ahí también, en la crisis, es donde tenemos la oportunidad de ir a nuestro gimnasio espiritual para tener el carácter de Cristo. Y vemos a Jesús aquí, hermano, en medio de esta crisis, cómo Él, a través de las decisiones que toma, ahí se puede ver, hermano, el ejemplo de cómo fomentar o formar ese gen del carácter de Cristo en nuestra vida. Y quiero mencionarle por lo menos 7 pasos importantes para la formación de este carácter. En primer lugar, en medio de la prueba tenemos que aceptar la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Normalmente siempre andamos autocomplaciéndonos, buscando nuestra tranquilidad, que todo sea relativamente en paz, que nos guste. Pero es ahí donde entonces el carácter no se desarrolla, porque lo complacemos a nuestros deseos y no la voluntad de Dios. Cuando Jesús iba a ser arrestado, en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, el versículo 1 en adelante dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, quien tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, oiga esto, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Normalmente cuando alguien se encuentra en una prueba, en una dificultad, en una amenaza, huye, se esconde. Pero aquí no vemos a Jesús que está huyendo. Él da un paso al frente ante la turba que venía y le pregunta: ¿a quién buscáis? Hay un dicho muy salvadoreño, no sé si es salvadoreño, pero al toro por los cuernos. Es ahí donde se forma el carácter. No de meter nuestra cabeza en un agujero como un avestruz. No el huir a través de las pasiones, a través de una cantidad de vida pecaminosa y tratar de crear una falsa realidad y creer que las cosas realmente no están mal, y autoconvencernos a través de un autolavado de cerebro y decir: no, la verdad que yo estoy bien, cuando realmente estamos mal. Aquí el Señor Jesucristo ve que viene una turba. En lugar de esconderse, dice claramente aquí la palabra: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó, o sea, dio un paso al frente. Cuando yo leí esta palabra, me recordaba del caso de David, cuando estaba delante de Goliat. Dice la palabra que cuando entraron en batalla, el primero que dio el paso fue David, no fue Goliat. Cuando usted se encuentra ante una prueba, ante una dificultad, enfréntela, pero en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón Jesús enfrentó de esta manera la voluntad de Dios? Porque era parte del mecanismo para llevar la salvación a toda la humanidad. Jesús sabía que iba a sufrir, pero el sufrimiento iba a traer salvación, y Él estaba dispuesto a cumplir esa voluntad. Entonces, como Jesús conocía la voluntad del Padre, sabía cuáles eran los propósitos eternos. Por eso dice claramente: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, porque el único que sabe todas las cosas, que sabe el futuro, es Dios. Y aquí vemos a Cristo como el omnisciente, como el Dios que todo lo conoce. Entonces, Él, sabiendo cuál es el propósito eterno y lo que le iba a venir, lo enfrentó, porque sabía cuál era la voluntad de Dios. Estaba aceptando el propósito del sufrimiento a favor de la humanidad, y a la vez por declarar y acomodar su voluntad a la voluntad del Padre. Por eso dio un paso al frente. Pregunto: ¿qué es lo que usted y yo hacemos normalmente? ¿Aceptamos que detrás de esa tormenta puede existir un propósito de carácter eterno? Claro que sí. La palabra de Dios nos lo dice en muchas partes. Por ejemplo, en el primer capítulo
de la primera epístola del apóstol Pedro, también en Santiago capítulo 1. La Biblia nos habla